utilizar este hilo de algodón, que es de marca Corrente, es de industria brasileña. Pero puedes utilizar cualquier hilo de algodón. De hecho, si no tenés hilo de algodón y querés empezar, no te quedes con las ganas. Usa el hilo que tengas. Y una aguja bastante grande, como para que sea más fácil manipularla durante la costura. ¿Cuánto hilo vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar un largo por cuadernillo. En este caso la agenda tiene 6, así que vamos a medir 6 largos. 2, 3, 4, 5, 6. Y le vamos a dejar medio cuadernillo más para los nudos y cualquier cosa que necesitemos. Esto ya te lo mostré en otros de mis videos. Es cera de abeja. Se lo pasamos al hilo para que no se enrede a la hora de coser. Listo. Preparados para la costura. Te muestro como tip cómo enhebrar la aguja. Pasamos el hilo por el ojal y después sobre la tabla de corte, con mucha paciencia, vamos a perforar el hilo. De esta forma. Pasamos hasta el final y luego tiramos de la parte más larga del hilo. Listo. Para coser ordenadamente tenemos que poner todos los cuadernillos con el lomo del lado contrario donde nosotros estamos y el último cuadernillo de la parte de arriba para hacer este movimiento. Además, para coser siempre lo vamos a ubicar un poquito más afuera del borde de la mesa y vamos a colocarle un peso para evitar que se mueva y que la costura sea recta. Bueno, para empezar a coser vamos a agarrar el último cuadernillo y vamos a hacer la siguiente trayectoria. Vamos a ingresar desde afuera hacia adentro por el primer orificio que hicimos. Vamos a salir por el segundo. Dejamos un pequeño tramo de hilo. Volvemos a ingresar por el tercer orificio. Y salimos por el cuarto. Lo que vamos a hacer es tensar el hilo, ¿sí? Vamos a tensar el hilo con firmeza, pero sin demasiada fuerza que puede rasgar el papel del cuadernillo. Colocamos el segundo. Lo tratamos de ubicar lo más derecho posible. Y volvemos a colocar la pesa para que no se nos mueva. Ahí se me movió. Lo voy a volver a recalcular. Perfecto. Ahora ingresamos por el cuarto orificio sería. Salimos por el tercero. Vamos mientras estirando el hilo. Y ahora vamos a pasar por el medio del hilo del primer cuadernillo. Para que queden de esta manera unidos. Volvemos a ingresar por lo que sería el orificio número 2. Y salimos por el orificio número 1. Y volvemos a tensionar el hilo. Y acá, para que ya no se nos mueva, lo que vamos a hacer es anudar ese extremo que dejamos al hilo que estamos utilizando para la costura. Y volvemos a repetir. Tomamos el tercer cuadernillo. Ingresamos por el primer orificio. Lo alineamos con los cuadernillos de abajo, colocamos la pesa, salimos por el segundo, pasamos por el hilo del inmediato anterior, o sea, del segundo cuadernillo, ingresamos por el tercer orificio,
salimos por el cuarto. Tensionamos el hilo y acá vamos a ingresar entre el primero, uy, se me cayó la aguja, vamos a ver, sin problemas, todo es en vivo, entre el primero y el segundo cuadernillo, y vamos a hacer un pequeño nudito. Y volvemos a repetir todo este proceso. Al último cuadernillo vamos a hacer un doble nudo de remate para asegurarnos que queden todos los cuadernillos bien unidos. Uno. Dos. Terminado. ¿Están ahí todavía? ¿O se aburrieron y se fueron a ver un video de gatitos? Si todavía estás ahí, vamos con el siguiente paso. ¡La puta madre! Bueno, ya lo tenemos cosido. Ahora lo que vamos a hacer es encolarlo para realmente evitar que los cuadernillos se separen. Lo colocamos en esta prensita de encuadernación. Asegurándonos que quede bien fijo, y sobre esta parte del lomo vamos a colocarle cola vinílica o cola de encuadernación. Perfecto, ahora lo tenemos que dejar secar. Una vez que ya se secó el encolado, lo que vamos a hacer es retirarlo de la prensa. Debería quedarles así. Y lo que vamos a hacer es colocarle la guarda. ¿Qué es la guarda? Es esta parte que va a unir el cuaderno, el interior del cuaderno con la tapa. Por eso necesitamos que sea un papel de gramaje importante. En este caso yo tengo uno de 120 gramos, teñido en masa. Esto significa que se tiñe durante el proceso de producción. Te dejo igual un short en mi canal para que puedas ver cómo diferenciar un papel teñido en masa del que no. También vamos a hacer lo mismo que los cuadernillos, lo vamos a doblar por la mitad. Vamos a necesitar dos del tamaño del doble del tamaño final del interior. En este caso la hoja es A4 porque la agenda final es tamaño A5. Y lo que vamos a hacer es con un poco de cola pegar cada una de las guardas en la parte de delante y de atrás de la agenda. Vamos a proceder. Casi terminado. Lo que podemos hacer ahora es guillotinarlo o refilarlo con un cúter, si no tenés guillotina, que sirve para emprolijar los bordes. Yo no lo voy a hacer ahora, pero te invito a que lo veas también en el mismo video sobre herramientas, en el que te explico cómo puede hacerse eso. De todas maneras, como verás, queda bastante derecha la costura, así que al ser un cuaderno artesanal no necesariamente tiene que ser perfecto como los industriales y lo podés terminar así.
Bueno, acá yo ya lo tengo guillotinado y antes de seguir lo que vamos a hacer es colocar los cartones que vamos a utilizar para las tapas, en este caso son de 2 milímetros, y vamos a medir cuánto es el total entre el interior y las dos tapas. ¿Lo mediste? Ahora anotalo en un papel porque lo vamos a utilizar después para calcular el lomo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocarle elementos de decoración, como por ejemplo un señalador, que es una cinta que yo tengo de falletina, puedes usar también la que quieras. En este caso yo le coloqué un dije para que quede un poco más lindo, a mi criterio, y lo que se llama cinta capitel, que es esta. La cinta capitel en realidad va en la parte superior e inferior del interior. En realidad es una imitación a lo que era el antiguo capitel, porque los capiteles en general se cosen al interior del cuaderno, y la función que tenían era la de cubrir el interior de polvo y de cualquier cosa que lo pudiera perjudicar. Hoy por hoy es meramente decorativo. Así que lo que voy a hacer es cortar 2 trozos de esta tela para colocarlos arriba y abajo del cuadernillo y también colocarle la cinta señaladora. Vamos. Lo vamos a dejar secar y después vamos a recortar el sobrante y por último vamos a colocar el refuerzo. Bueno, una vez que ya están secas los capiteles, lo que vamos a hacer es colocarle el refuerzo. El refuerzo es una tela que en este caso se llama tarlatán en Argentina, pero que lo podéis hacer con papel o con otra tela. Y lo que va a hacer es justamente reforzar la apertura y el cierre continuo del cuaderno. Bueno, vamos a pegarlo. Listo, acá ya tenemos el interior terminado, con sus capiteles, cinta señaladora y refuerzo. Ahora sí, pasamos a la parte 2, que son las tapas.